Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del Becario de Marketing Deportivo. Si sois fieles al podcast y habéis escuchado hace unas semanas el podcast de Miguel Ángel Hernández, pues si os quedasteis hasta el final, que es lo que tenéis que hacer, recordaréis que me recomendó a otra persona, ¿no?, que está muy dentro de la industria, que es Ray de Luis, cofundador de SportThink, fundador de Deconet y con una agenda muy, muy, muy ocupada. Así que para mí es un placer tenerle hoy aquí, poder charlar con él, ver ahí que tiene un balón, creo que de la NBA detrás. Para el que no lo esté viendo, pues en YouTube podrá verlo. Así que bueno, como apasionado del deporte y experto en la industria con un recorrido extenso, le damos la bienvenida al podcast de hoy. Así que, ¿qué tal, Raide? Bueno, David, un placer, encantado de estar aquí y sobre todo gracias a Miguel por haber hecho la conexión. Ya eso digo, que si a él le parece bien, a mí siempre me parecerá bien. Eso Sí, sí, totalmente. Así que bueno, desde aquí las gracias de nuevo a Miguel Ángel, y centrándonos un poco más en este podcast. Lo primero, por supuesto, darte las gracias, como ya he dicho. Y lo segundo, ya sabes que antes de contarnos tu trayectoria y embelesarnos, ¿no?, con todo lo que has conseguido, pues si te parece, te sometemos al cuestionario de preguntas rápidas para conocerte un poco más ese lado personal. vale, vamos. Venga, pues mar o montaña. Mar por mis hijas, aunque es curioso, yo soy dominicano y bueno, cual soy de isla Mm. y me tiende a gustar más la montaña, pero mar gana siempre en casa. Te obligan. Sí, eso sí. Qué bueno. ¿Dulce o salado? Salado siempre. ¿Una comida? Uf, esto es difícil. Pero te Difícil quedarse diría con una, ¿no? que sí, te diría que una buena pizza, yo creo que es insuperable. ¿Algo de República Dominicana típico? Pues ahí lo típico, no por hacer apología del alcohol, pero el ron está muy bien. Y, no es para nada, no envidia para nada ningún otro destilado del mundo. Pues mira, nos quedamos con eso. ¿Pelis o series? Un poco de las dos, pero sí que es cierto que las series, sobre todo con las plataformas que hay, pues hay más opción y diversidad. Pues una serie, Billions. ¿vale? Sobre deporte. Ahí tenemos un poquito Bueno, este de... es más de finanzas que no deportes, aunque sí que hace un poco de overlap. Es una especie de entourage, pero enfocado en el mundo financiero. Y ya entenderás por qué. Vale. Nos quedamos ahí con el misterio. Eh, un libro. Te diría, yo no soy de leer de ficción ni tengo gustos literarios tan refinados como Miguel Ángel, pero sí que me gusta mucho leer sobre la industria. De hecho, es lo que más me entretiene. Te diría, y sonará topicazo porque es un go-to para todo el mundo, que Shoe Dog de Phil Knight, por ejemplo. Me Buenísimo. parece un gran tratado de emprendedurismo, por ejemplo. Más Sí. allá de que la historia de la marca es realmente una buena historia de emprendedurismo. Me quedaría con eso. Sí, sí. Si te gusta el mundo de emprender y demás, es brutal. Si además te gusta el deporte, pues más todavía. Y además, si llevas unas Nike puestas mientras lo lees, pues todavía Ahí más. está. ¿Aplicación favorita del móvil? Pues según dice mi móvil, Instagram. Por tiempo de uso. Por tiempo de uso. Sí, Perfecto. Luego, si quieres, si es a nivel profesional, lo dejamos en las notas del episodio, y si no, pues con LinkedIn nos conformamos. sí, lo ponemos. Perfecto. Un deporte que practicar. Bueno, ahora estoy practicando entrenamiento funcional, que es una especie de variante más light para los que son mayores del CrossFit y estas cosas. Aunque el deporte de mi familia siempre ha sido el básquet, desde siempre, y es el deporte que practicaba de joven. Por eso el balón de ahí atrás. Bueno, el balón tiene más que ver con mi trayectoria profesional, que es de Euroliga, en realidad. Es de la Final Four de Berlín en el 2016, que también tiene un significado especial en mi carrera. Qué bueno. Ahora nos contarás. Un deporte que consumir. Béisbol.
¿vale? Como De buen casa noche. dominicano, el béisbol es religión y, es el deporte que más me entretiene. Perfecto. Un documental deportivo, de estos que están ahora tan de moda. Pues ahí tendríamos 200, pero me quedaría con The Last Dance. Uno de los clásicos, ¿no? Además, Ese ya es un clásico. que lo sacaran en el confinamiento, pues hizo todavía más que... Si iba a tener éxito, Tan, pues todavía más. tan necesario en el Sí, sí, confinamiento. totalmente. Un deportista. Te diría, te diría dos. Yo, eh, ya te Aceptamos. digo, soy español de adopción, ya tengo casi 19 años viviendo aquí y no he visto a nadie como Rafa Nadal o como Pau Gasol a nivel personal y sobre todo a nivel competitivo. Me parecen dos animales fuera de serie. Y mira, había un montón. Diría Kobe Bryant, que pase descanse, el mismo Michael Jordan, o sea, un montón, pero por proximidad y cercanía y me gusta mucho su forma de ser. Sí, ese tipo de personas, ¿no? Que traspasan más allá del deporte. Ya, Exacto. Da igual pues, que van más tú allá. dices, si vivieran otra vida y se dedicasen a otra cosa, serían igual de exitosos y transmitirían la misma energía, ¿no? Sí. Y siendo como buenas personas, ¿no? O al menos eso transmiten. Esa, Qué esa. bueno. Un club o equipo, depende del deporte. No, Los Tigres del Licey. ¿eso es béisbol? Béisbol de invierno en República Dominicana. Ese es el único equipo al que yo le profeso fidelidad eterna. Es esto. Luego, si tuviera que elegir del patio, pues yo simpatizo mucho con el Atlético de Madrid y la filosofía del Atlético de Madrid. Pero no soy muy futbolero y en realidad tengo muchos amigos y Ya, contactos profesionales en todo el mundo del fútbol, el básquet y demás. Pero mi equipo de nacimiento son los Tigres del Licey. qué bueno, pues mira, ya conocemos algo más. Un estadio, también del deporte El, que sea. el Estadio Quisqueya de Santo Domingo, el estadio de béisbol nacional. Perfecto. El evento deportivo más grande al que haya sido en directo. Hmm. Diría, es curioso esto. Me quedaría igual con algún gran premio de MotoGP, por ejemplo. Me No está pareció mal. algo espectacular. Tiene la oportunidad de ir a varios. No soy motero, pero me entretienen más las motos incluso que los coches. Mm. Y te diría esto. Luego, por no ser sesgado, no he puesto la Final Four de la Euroliga, pero me parece un evento top a nivel europeo. Qué bueno. Qué envidia. Y ahora por contra, el evento deportivo al que alguna vez te gustaría poder ir en directo. Los Olímpicos, seguro. Sin duda, ¿no? ¿Alguna prueba en Vivir, particular? pues me gustaría mucho, evidentemente, ver el básquet, ver atletismo también. Creo que serían las pruebas en las que me sentaría. A ver si en París tenemos suerte. Si no, no queda tanto ya, ¿no? La última del cuestionario. El sponsor o patrocinador que te evoque, por lo que sea, a tu infancia, algún momento de tu infancia. Pizza Hut. Uf, no has dudado, ¿eh? No, además es curioso porque Pizza Hut era patrocinador oficial del Mundial 94 de Estados Unidos. Mm. Yo para esa época, cuando arrancó la campaña, tendría 11 años o sí, 11 o 12 años, y fue mi primera experiencia con el fútbol en la distancia. O sea, nunca lo practiqué, sí que en mi colegio sí que se practicaba, y tenía compañeros que eran muy, muy buenos, Mm. pero recuerdo la publicidad del Mundial de Estados Unidos y Pizza Hut, que era con Pelé, que era la imagen del... Y hay un spot muy, muy curioso en el cual, pues eso, digamos que los balones que te regalaban en la promoción cuando comprabas Sí. cierta cantidad de producto era un balón Umbro, creo pensar, firmado por Pelé, bueno, una firma impresa de Pelé, ¿no? Y el gimmick del anuncio era Pelé desde Maracaná las pateaba, ¿no? Y te Ya. llegaban Te llegaban a casa. a casa. Qué Exacto. bueno. Y esta es la marca que me hace recordar esa primera experiencia de qué es esto del fútbol y qué es esto de un mundial, que es el Mundial de Estados Unidos. Nosotros en República Dominicana tenemos mucha influencia norteamericana y por eso siempre
recordar esa marca. Qué bueno, qué bueno. Además, no nos quedamos solo con el sponsor, sino que además tenemos la historia, la creatividad casi del anuncio y un poco Eso está muy bien. el marketing de influencers, ¿no? Que está tan de moda ahora, pues al final Sí, sí, que esto está de moda ahora, pero esto siempre se ha inventado así. Al final, el está, centro del marketing y la comunicación en el deporte siempre han sido los deportistas, claro. y desde siempre ellos han llevado el peso comunicativo del deporte. Genial, pues bueno, creo que no hay mejor manera de cerrar este cuestionario. Damos por aprobado, por supuesto. Así que podemos pasar a la siguiente fase. Y ahora te toca, bueno, te ha tocado a ti desde el principio, pero ahora nos tienes que contar un poco más ese lado profesional, tu trayectoria desde que empezaste pues, a estudiar, entiendo, en República Dominicana, hasta que, bueno, pues has llegado a, como he dicho al principio, fundar una empresa, cofundar otra y muchas más cosas que bueno, dejaremos, como digo, en las notas del episodio tu LinkedIn, porque no creo que te dé tiempo a contar todas, pero bueno, aquí eres libre No, y tienes... no te creas, no te creas. No, pero bueno, ya como he dicho, yo soy dominicano, nací en el 82, y soy el mayor de tres hermanos, ¿no? De hecho, curiosamente, los tres vivimos en Europa ahora, y yo, los recuerdos de infancia del deporte siempre han sido eso, la práctica, sobre todo el baloncesto, que es el deporte familiar. Uno de mis tíos jugó profesional, fue entrenador de la selección nacional de la República Dominicana, de hecho el entrenador que más medallas ha ganado, y como jugador y como entrenador también. Casi nada entonces. Y bueno, y siempre he vivido el deporte de una manera muy cercana. Además, es un país muy, muy deportista, como te explicaba, el béisbol es el deporte nacional allí. De hecho, la República Dominicana es el segundo territorio del planeta que produce más jugadores de béisbol a las ligas de Estados Unidos, luego del estado de California, por ejemplo, es como territorio. Y en el top 10 de los jugadores todos los años, la mitad pueden ser República Dominicana perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, yo crecí allí, fui al cole a La Salle, luego fui a la facultad allí de la Pontificia y estudié economía. Mi vocación, aparte de la afición por el deporte y querer jugar, pero también nunca he tenido esos sueños de querer ser profesional. Era muy consciente de mis limitaciones. Era un jugador muy bajo para el estilo de juego que tenía, tampoco tenía mucho manejo de balón para la estatura que sí que tenía, con lo Sí. cual tenía muy claro que tenía que irme a estudiar. Y estudié economía, hice la licenciatura de economía, y cuando me vine a España a hacer los estudios de posgrado, estudié banca y finanzas. Y realmente mi pasión en el mundo de las finanzas. Trabajé en KPMG en Centroamérica, en la oficina de República Dominicana, varios años, y también aquí en España, en Barcelona, y tuve un pequeño stint al final de esa parte de mi carrera en Ernst Young también, con lo cual el entorno multinacional, de auditoría, de consultoría, siempre, digamos, ha marcado mucho mi carrera y sobre todo mucho las habilidades que luego yo he ido trasladando hacia el mundo del negocio deportivo, ¿no? Que doy con ello por pasión. Cuando estoy en Barcelona trabajando, pues identifico un programa de máster de gestión deportiva en la Pompeu Fabra, en lo que hoy es la Barcelona School of Management. Me inscribo, hago el programa. Allí coincido de hecho, somos la primera generación de ese máster, éramos 13 alumnos solo. Ahí coincido con varios Uy, amigos cercanos, uno de ellos que todavía es perdona, socio y compinche. cuando has dicho coincido se ha cortado un pelín. Vale, No, o allí sea, creo que es mío, coincido. pero bueno, Bueno, perdona. no hay problema. No, entonces allí coincido con varios compañeros, uno de ellos que es a día de hoy todavía socio y compinche en varios proyectos de estos que llevo a día de hoy. Y desde allí, digamos, empiezo a mirar el deporte desde el punto de vista empresarial. Siempre he sabido que había un negocio detrás, ¿no? Es un poco Claro. también como consumidor, pues lo de Pizza Hut del Mundial, tal, sabes que se mueven muchas más cosas que no solo lo que pasa en el terreno. Y entonces ahí empiezo a entender mucho mejor eso y empiezo a ver las similitudes de lo que puedo
trasladar respecto de mi formación académica o mi experiencia profesional previa al mundo del deporte, ¿no? Como operador de negocios, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí llegó ese momento en el que todos los que han pasado por Big Four me entenderán que llega un momento que es como una pared, como los maratones, ¿no? En el cual si tú realmente estás convencido de que quieres continuar a hacer carrera y puedes hacer carreras espléndidas allí, llegas a ese punto en el cual tienes que tomar esa decisión y digamos, ese paso siguiente, el compromiso. Y yo llegué a ese punto en el cual estaba un poco saturado también, no me encontraba bien en ese entorno y entonces decidí salir. Y ahí es donde con estos socios, que en principio éramos tres, fundamos lo que fue nuestra tesina en el máster. El máster. Creamos la empresa que se llama Lead My Team y desde allí, digamos, empezamos a dibujar lo que nosotros entendíamos que debía ser la gestión y la asesoría a deportistas. ¿Esto por qué? Uno de nuestros socios, los dos socios se llaman Pablo y Joaquín. Joaquín era futbolista profesional, jugó en segunda división, luego fue representante de varios jugadores, entre ellos de Dani Alves cuando estaba en el Barcelona, la primera etapa. Pablo es abogado, mercantilista y de familia, también con lazos familiares con el deporte de alta competición. Su padre fue portero de la selección española de hockey patines y del Reus Deportivo, Santi, un máquina, que en paz descanse. Y bueno, digamos que aunábamos esas perspectivas, ¿no? Joaquín, además de ser futbolista, es abogado también y experto en la parte fiscal, ¿no? O sea, es uno de esos futbolistas que invirtió en formación y con una visión del más allá del terreno. Y entonces esto, digamos que congeniamos muy bien y desde allí pues creamos esto. Entonces con esta empresa nosotros creamos, bueno, en ese momento que yo transiciono fuera del mundo financiero, un primer evento que le llamamos Barnabol, que era la interpretación que hicimos del el NBA Summer League, aplicado sobre todo al fútbol y al deporte europeo. Y era el hecho de que existía una realidad. Ahora digamos, el scouting es muy distinto, pero en esa época, estamos hablando hace 12, 13 años, solo los grandes equipos tenían infraestructura internacional y a los equipos medianos y pequeños les costaba mucho el irse a hacer scouting a Brasil 2 meses. Eso tiene un coste de infraestructura importante. Entonces nosotros le dimos la vuelta y dijimos, pues traemos a Barcelona perfiles interesantes que ya hacemos el vetting, ¿no? de la calidad o de la proyección que puedan tener estos jugadores con el network de gente de fútbol que conocemos que tiene muy buen ojo, y los traemos a un sitio, estamos 10 días, una semana allí, y entonces venís aquí. Entonces el primer año pues fue bien, hicimos básquet y fútbol de hecho, ese primer año y ya vimos claramente que el mercado estaba en el fútbol, que no en el baloncesto. El baloncesto maneja otros códigos y otros procesos que no se prestan a esto, ¿no? Y además a nivel económico no tiene digamos el arrastre, ¿no? Que tiene el fútbol, ¿no? Y entonces ya a partir del segundo año ya nos centramos en el fútbol y fue un evento que fue creciendo. Lo hicimos creo que 3 años en la zona de Castelldefels en Barcelona, luego un par de años más en Lleida y luego por temas de logística y de tiempo de hacer cosas, porque aparte de eso cada uno seguía teniendo su trabajo. Claro, porque esto era en verano, entiendo, ¿no? Correcto. Que no se podía replicar. Exactamente. Entonces, bueno, a raíz de ahí, luego vinieron las sesiones AFE y todo este tipo de eventos que le daban herramientas a los jugadores, sobre todo en segunda B, categorías regionales, de tener visibilidad. Y es una realidad, ¿no? El mundo del fútbol o de cualquier deporte, la pirámide de talento es una pirámide más que nada por falta de espacio, ¿no? Las plantillas tienen los números que tienen de espacios y compiten en las categorías que compiten, ¿no? Pero talento hay mucho y en muchos sitios y muchas veces es talento que pasa desapercibido, ¿no? Pero bueno, entonces esto nos sirvió para entender un poco más y adentrarnos en ese lado más deportivo, digamos, del negocio. Y en ese interim, pues yo estoy definiendo un poco a dónde, qué voy a hacer y me llega la oportunidad de trabajar en la Euroliga de básquet, en el departamento de patrocinios. Y es curioso porque yo siempre me he considerado muy mal vendedor.
De hecho, hay algún amigo en la industria que también te lo podría ratificar, porque entiende que yo, digamos, el proceso este o este entrenamiento de ser muy minucioso con los procesos, que es un deje que tenemos los que hemos sido auditores o el mundo de finanzas, Sí, quizás no es muchas veces la herramienta más útil en lo que es la venta de patrocinio tradicional, ¿no? Que es ya. muy de bang, bang, play, vendemos, vendemos, vendemos y luego ya vemos. Yo pienso en cosas como compliance, pienso en cosas como posibles riesgos, pienso en cosas Claro, de qué claro. realmente vamos a resolver con este patrocinio, ¿no? Para la marca. Y de hecho, este tipo de cosas pues me han venido muy útiles. O sea, he estado en los equipos de patrocinio de la Euroliga, que hemos cerrado el title sponsorship de Turkish Airlines, hemos multiplicado por 3 todo el revenue de patrocinio en El esos negocio, años. qué guay. Claro, y partía de la base de cómo hacíamos prospección, ¿no? Y cómo hacía prospección era como yo auditaba empresas. O sea, yo me iba a los estados financieros, me iba a las notas del management e intentaba entender cuáles eran los problemas y entonces yo intentaba darles respuesta desde el punto de vista del patrocinio. Y con esas propuestas íbamos a las marcas. Claro, Claro, y si se al final de quedarían cuentas, diciendo, madre mía, me estás contando cosas que yo no sé, casi. y pasa muchas veces que Sí, en las empresas realmente los departamentos de marketing tienen una función que está disociada de la gestión diaria, ¿no? Es raro, cada vez más, ¿no? Se profesionaliza y digamos los operadores de marketing tienen asientos en los boards y tienen visión holística del negocio, pero pasaba mucho eso, que al mm, final cuando íbamos y identificábamos que habíamos identificado en la información de su empresa que tenían problemas de ventas en según qué regiones, alguno hasta se ofendió ya. por esas libertades que nos tomábamos, ¿no? Pero era información pública y era información que su management Claro, ya suministraba, igual. ¿no? Y entonces construíamos así. Pero bueno, yo particularmente pienso en los partnerships de esta manera, por eso incluso nunca le llamo patrocinio, sino es un partnership y al final tenemos que dar valor a los stakeholders de esa empresa, del punto de vista, o sea, por qué van a invertir en este property. Entonces, bueno, me tomo mi tiempo en construir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí en la Euroliga estuve 7 años y pico. De hecho, el balón es uno de los balones de juego de la Final Four del 2016, que fue mi última Final Four como empleado de la Euroliga, que el equipo me dedicó allí en Berlín. Y lo tengo aquí en un lugar de honor, justo al lado de un premio que nos dieron a la Euroliga junto con ESPN y Turkish Airlines, que fue una campaña de branded content que creamos con el equipo de ESPN, que se llamaba Basketball Capitals, para precisamente dar una respuesta a una situación eh, que quería resolver Turkish Airlines, ¿no? Y ganamos un Clio de bronce en Nueva York y también son de esos mementos que le Qué tengo bueno. mucho cariño. ¿Es público ese Entonces, vídeo, esa campaña? sí, 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 es público. Se puede encontrar, creo que está todavía en la página de Clio, que es, digamos, un festival de publicidad Mm. en Estados Unidos y sí que hay un case study del, Ah, pues que lo la gente de buscaré. ESPN suministró para, para, para competir en ello, ¿no? Y al final se trataba de esto. O sea, por ejemplo, la premisa de esa serie de contenido era muy básica. Es decir, Turkish Airlines es la aerolínea, de hecho, que vuela más destinos del planeta, a la mayor cantidad de aeropuertos y ciudades. Y lo que queríamos era transmitir el hecho de que esa asociación de marketing con la Euroliga te descubría un mundo del baloncesto que muchos fans, no solo los europeos, que más o menos estamos al quite, ¿no? Pero en el nivel global no Ya. existía, ¿no? Y hay varias anécdotas curiosas del proceso de preproducción y de producción con gente de ESPN, la gente de ESPN en Nueva York, que lideraba el proyecto. Y como, no sé, por qué elegimos Berlín como uno de los destinos, ¿no? Los americanos no entendían Berlín baloncesto, no lo entendían. Y al final es uno de los capítulos más potentes y tiene una historia muy, muy ligada a la esencia norteamericana, ¿no? El hecho de que el baloncesto en la ciudad de Berlín y en Alemania en general sea un deporte con cierta relevancia tiene que ver mucho con la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y
y la presencia de los militares norteamericanos, ¿no? Ah, no sabía esto. Entonces, Tiene sentido, este claro. tipo de cosas, claro, eso es lo que te da la magia del contenido, ¿no? Entonces, en esa serie hicimos Madrid, Atenas, Estambul y Berlín, ¿no? Y bueno, fue muy exitoso y así fue reconocido. Entonces, bueno, saltándome muchos detalles, en el 2016 me dan la oportunidad y el privilegio de ser director general de una agencia de marketing deportivo austriaca, WWP, que tenía operaciones en España y entre otras cosas llevaba los patrocinios de Audi con el Madrid y con el Barça, llevaba cosas de Red Bull, llevaba el patrocinio de BMW M, que es el safety car de MotoGP, Poca cosa, ¿no? entre otras cosas, y la verdad fue un gran privilegio y en ese momento digamos que el cuerpo me pedía una perspectiva diferente, ¿no? Yo en la forma que visualizo la industria es muy como de una mesa redonda o ovalada o de algún tipo en el cual tú vas ocupando asientos y si al final terminas haciendo, digamos, todo el juego de la silla, tienes una visión bastante holística, ¿no? De lo que es la industria, ¿no? Está al lado de la marca, está al lado de las agencias, está al lado de las properties Eso es. y bueno, luego dentro de esos están varios sucedáneos, ¿no? Consultores o Claro, otro diferentes tipo de empresas, puestos, ¿no? responsabilidades y Exacto. demás. Exacto, incluso dentro de las mismas organizaciones, ¿no? Una cosa es ser director de patrocinios, otra cosa es ser el director digital. En la Euroliga me tocó jugar los dos roles en mi última época, ¿no? Justo cuando creamos el departamento digital, la infraestructura no existía, ¿no? Como existe hoy, que Claro. hay departamentos diferenciados con un montón de gente en cada sitio, ¿no? Entonces al final era un tema de qué necesitamos hacer para poder seguir teniendo un producto viable que podamos vender partnerships sobre y bueno, pues hay que crear una estrategia comercial en torno al tema digital. Eso implicaba justo también el lanzamiento de la app, el lanzamiento de la web nueva, el lanzamiento de la OTT, este tipo de cosas que si no Que hubiese antes no sido había, por claro, no esa existían. claro, bueno, existían, pero eran procesos, sobre todo el tema de la OTT era curioso porque era una especie de proceso subrogado, ¿no? Teníamos una relación con un tercero, se encargaba de toda la explotación y al final era un tema como una licencia, ¿no? De explotación de la marca, el contenido y tal, en ese formato. En esa época sí que empezamos a tener más control, el control que existe hoy sobre el producto, en el cual ya nos hacíamos responsables nosotros del proceso, ¿no? de la oferta. Y eso fue un proceso bastante enriquecedor porque me permitió, por ejemplo, conocer cómo funciona el espacio de los media rights, ¿no? En el deporte y cómo se ha de diseñar y cómo se ha de poner de manifiesto una estrategia coherente y sobre todo sostenible en el tiempo desde el punto de vista de la OTT, ¿no? Y entonces esto fue muy interesante. Aparte de eso, pues sí que tenía que seguir buscando los patrocinios y todo este tipo de cosas, con lo cual era digamos, una época bastante movida aquella. Pues Sí, tenías bueno, trabajo. lo que decía. Sí, sí, y suerte además. Cuando estuve en la agencia poco menos de 3 años y bueno, en el 18 me encontré con la situación de intentar definir qué hacer, ¿no? Sí que tenía muy claro qué no quería hacer, porque esto es uno de los grandes learnings, ¿no? de la vida en general, que es si tú por lo menos tienes claro qué no quieres, lo demás se hace relativamente más fácil, ¿no? Ya No que tienes sea fácil, avanzado algo pero eso. ya tienes avanzado en una parte muy importante, porque esto sí para mí era muy importante. Yo ahora mismo la mayor parte de mi tiempo lo ocupan mis hijas y esto para mí es muy importante. Y además de que he hecho cambios bastante radicales respecto de cómo quiero gestionar mi vida y mi vida familiar y por eso hoy vivo en Valencia respecto de hace 2 años que viví en Barcelona. Entonces, en ese tema, pues tenía esto claro y sí que habían algunas ofertas, algunas entrevistas y algunas conversaciones de properties muy relevantes y muy interesantes, pero no me llenaba. Y en algunos que sí que podía tener una inclinación más, pues tampoco como que llegamos a cuajar cosas. Y yo decido, eso pasa en septiembre, inicios de octubre, decido cogerme al menos 3 meses sabáticos, ¿no? Eso de, bueno, voy a resetear, ya luego de Navidades ya ¿Qué veremos, pensar? tal. El, el, el plan de negocios de Connect estaba redactado a mitad de octubre. Yo es que con las vacaciones de larga duración No puedes. no congenio muy bien. Con lo cual mi sabático de 3 meses duró 2 semanas
y digamos, arranqué la andadura con cosas que sí que me apasionaban y sí que me daba, se me daban bien, ¿no? El hecho de, con las relaciones que tenía, pues identificar unas necesidades estratégicas y así fue como empecé a trabajar por una gran marca hotelera española en un proyecto específico de ayudarles a definir una estrategia de patrocinio para el mercado de Estados Unidos, ¿no? Y ese fue el ¿Deportivo primer o no cliente. deportivo? El Sí, patrocinio patrocinio. deportivo. Patrocinio Ok. deportivo. Y entonces este fue, digamos, el primer gran proyecto, ¿no? Como independiente, y a partir de ahí han venido otros que sí que he intentado que sean no solo de intermediación comercial, sino que tenga un enfoque más estratégico, ¿no? Tú sentarte con una empresa y decir, mira, nuestros clientes vienen de estas zonas, necesitamos este tipo de comunicación, necesitamos ocupar estos espacios temporales, porque son las ventanas de booking, por ejemplo, en un tema como el hotelero. Mm. Pues cuando tú tienes esa visión del negocio, que es, digamos, mi formación profesional es entender cómo opera el negocio de una empresa, pues puedes plantear una estrategia que a nivel temporal pues llene esos requisitos, ¿no? Y fue lo que hicimos con bastante éxito. Evidentemente luego vino la pandemia y todo esto y Esas cosas, ¿no? hubo que renegociar todo, pero los acuerdos están ahí y están siendo ejecutados, ¿no? Con lo cual, digamos que a nivel estratégico se sostiene por la validación del tiempo, ¿no? Y especialmente la validación de una crisis económica como la de la pandemia. Entonces, bueno, luego eh, me he asociado, o más que nada porque tengo muy buena relación con sus fundadores, con una agencia de creatividad y marketing y comunicación que se llama MT Comunicación en Barcelona. Y aquí lo que intentamos era dar una perspectiva de negocio deportivo a las capacidades que ellos tienen como agencia de creatividad, ¿no? Y Mm. entonces hemos hecho campañas para grandes patrocinadores del deporte, hemos estado en varios procesos, ¿no? con varias marcas y aunque yo no estoy, digamos, en el día a día, ya desde hace unos tres años o así, pues sí que soy advisor del fundador y presidente, y ellos han seguido, digamos, su andadura y tienen un equipo potentísimo ahí de sports marketing que trabaja con grandes cuentas y grandes proyectos, ¿no? Y entonces, Qué bueno. digamos que ese es el espacio que construí y que encontraba en The Connect, ¿no? Y The Connect, cuando yo lo conceptualicé, precisamente lo visualizaba como una intersección, ¿no? En la que el deporte y el entretenimiento, la tecnología, la publicidad, la creatividad, digamos, confluye. Y hay una imagen que a mí me lleva mucho, uno de esos sitios que me encantaría visitar en persona, que curiosamente nunca he ido, pero tenía esa imagen, y era el cruce de Shibuya en Tokio, ¿no? El paso de cebra, ¿no? Famoso. Ese De paso de 8. cebra famoso, ¿no? Y era el hecho de esos cruces laterales y diagonales, ¿no? Y ese caos, digamos, tiene un punto de encuentro, ¿no? Y ese es el concepto de The Connect, ¿no? Y al final por eso, digamos, me acoplo bien a agencias creativas, me acoplo bien a los properties, me acoplo bien a las marcas, y con las conexiones y la credibilidad que tengo en la industria, pues puedo articular estos partnerships, ¿no? Claro, porque si tuvieras que definir The Connect como un tipo de empresa, ¿sería una consultora a lo mejor? ¿O? Sí, es una consultora estratégica. Y además es una consultora estratégica, y esto mucha gente no lo sabe o se sorprende, que es totalmente unipersonal. O sea, tú Te estás iba a preguntar viendo lo The siguiente. Connect, The Connect en toda su plenitud es Eres tú. esto. Esto que ves. Sí que tengo colaboradores más habituales. De hecho, mi hermano mismo trabajamos algunos proyectos. Él también es independiente allí en República Checa, y trabajamos proyecto a proyecto. Y yo trabajo con gente como MT o gente con otras agencias, otras empresas, y vamos generando proyectos. También creo mucho, incluso antes de la pandemia, en esa forma de gestión. No por nada, pero al final de cuentas, cuando tú te dedicas a crear estructura, realmente, y esto es mi experiencia en la agencia de patrocinio, que tenía un equipo espectacular, ¿no? Pero tú como líder tienes que estar pendiente de la cohesión del equipo y que el equipo funcione. Hmm. Y a mí me interesa eso, pero me interesa también el poder crear y definir estrategia y poder ejecutarla. Con lo cual, muchas veces no pueden No hay estar tiempo las para dos en todo, el mismo claro. momento, no hay tiempo para todo. Con lo cual,
pues prefiero una estructura más lean, pero que me permita elegir los proyectos que quiero participar, y hasta ahora tengo mucha suerte de que puedo elegir los proyectos que quiero desarrollar y perseguirlos, ¿no? Bueno. Y es un poco lo que es The Connect hasta el día de hoy, entre los cuales, por ejemplo, eso me ha permitido poder trabajar de nuevo con lo que yo considero que es mi alma mater profesional en el mundo del deporte, que es la Euroliga, como consultor estratégico, sobre todo en el nivel de estrategia comercial. Me permite también trabajar con empresas multinacionales como Rakuten, o como esta empresa de hotelería, que estamos desarrollando otros proyectos también. Me permite mantener la relación con los properties, no solo los europeos, sino también con los norteamericanos, que digamos también eso fue un poco, también por el background personal, la facilidad de hacer ese crossover, o esa unión, ese puente de unión entre Norteamérica o América en general y Europa, también digamos que por gravedad me ha posicionado allí, y es algo que estoy muy, muy agradecido, porque me permite emplearme más a fondo y las habilidades que tengo, ¿no? Que es otra de las cuestiones, ¿no? Y creo que tocaremos esto cuando hablemos de consejos, ¿no? A la gente que quiere entrar en la industria. Yo Eso creo que es. es un tema muy importante el saber. Yo tengo cosas muy claras, ¿no? Que es el hecho de que los fracasos, muchos de los fracasos que yo tengo, yo los considero fracasos exitosos, les llamo así, porque son los que me han permitido hacer una evolución siguiente a donde quiero estar. Y lo otro es también reconocer muy bien cuáles son mis capacidades y mis habilidades, ¿no? Independientemente de las que pueda aprender, pero sobre todo las que son intrínsecamente mías y eso que van a la base de la formación, eso es lo que yo Claro. traigo a la mesa. Y darles El valor, claro, resto, eso es. exactamente, el resto, si no lo sé o no lo domino, pues prefiero llamar a alguien que sí y que sumemos, ¿no? Y al final yo creo que esto es un valor que hay que tener muy en cuenta, el valor del teamwork, ¿no? Que es muy, muy, muy del deporte, el entender esto, ¿sabes? Muchas veces, y no quiero saltarme mucho los temas, pero muchas veces cuando he ido a dar clases a la universidad, tal, pues vienen y te dicen, ¿qué hago para entrar? Bueno, ¿qué eres? No, yo soy abogado, pero que quiero trabajar en patrocinio deportivo. Entonces, la pregunta que le hago es ¿por qué? Porque si piensas que es que nosotros nos vamos de cena con Messi, Cristiano y tal igual, pues estás equivocado. No, Claro. no es esto. Hay que poner muchos roll-ups y estar muy pendiente de muchas cosas antes digamos, de visualizar todo lo que ves en las fotos, ¿no? Que sale al final. Y Claro. en cambio, si tú eres abogado y tienes un cerebro muy bien amoldado para el derecho y las leyes, sí que hay espacio en el espacio del mundo deportivo y del patrocinio deportivo para abogados y para financieros y para Sí, gente para todo que al sepa final. de sostenibilidad y para ingenieros, ¿no? Sí que hay espacio, pero tiene que saber qué traes a la mesa. El hacer un reskilling aposta para lo que tú entiendes que puede ser, muchas veces es el antesala a un fracaso, ¿no? A Claro. nivel profesional, porque al final ni te llena, ni lo haces bien, y estás siempre como en tierra de nadie, ¿no? Claro, Entonces ni llenas a la necesitas empresa, de que... digamos, propiedad o club, ni te llena a ti mismo. Entonces es un Exacto, fracaso anunciado. y estás en constante conflicto, ¿no? Con esa realidad, y eso es muy duro. El Ya, tú no saber que tienes más capacidad de la que estás empleando, pero no saber cómo, ¿no? Esto es muy, muy frustrante a veces, ¿no? Entonces, bueno, este es digamos, el nutshell de lo que es mi día a día, es de Connect. Luego Sporting, con Pablo, uno de los dos fundadores de Origen, al paso de los años y contactos míos y suyos, hemos ido conociendo gente y hemos visto siempre un vacío en lo que se refiere a transformación digital y inversión tecnológica real en el mundo del deporte, ¿no? Más allá de las competiciones de startups y cosas de eso que están bien, pero luego de la tercera o la cuarta edición, si no tienes muy clara la estrategia, al final de cuentas no generas más que el titular, ¿no? mm, Y entonces, una de las cosas que identificamos, estoy hablando de que esto es un proceso arduo de chocar con muchas paredes, ya no puertas, ¿no? Paredes directamente. Los de últimos hormigón. 7 años, exacto, armado, ¿no? Los últimos 7 años era el hecho de que el gran problema que existe en la implementación tecnológica en el mundo del deporte, y centrándonos en el mercado español, es la capacidad financiera de hacerlo. El poder entender cómo financias una inversión tecnológica y sobre todo qué retorno vas a obtener, porque esto es la clave de cualquier inversión financiera. Está muy claro cuando tú inviertes en un jugador.
Al menos está muy clara el objetivo de retorno que tienes, que es que este jugador pues, haga su trabajo como lo sabe hacer y te dé victorias. Y probablemente ganes títulos o juegues Europa y eso abre las puertas a mayores ingresos que te hacen que justifique la inversión, ¿no? En los procesos de inversión tecnológica se da un fenómeno en el cual, salvo los equipos que tomaban la decisión estratégica o patrimonial, llamémosles, de rehacer un estadio, hacer un refurbishment de un estadio o construir un estadio nuevo, eran los únicos que podían permitirse hacer inversiones tecnológicas adecuadas. Pero se la podían permitir porque decían, mira, pues la partida tecnológica en un estadio que cuesta 95 millones y si finalmente termina costando 98 o 100, del punto de vista Pasa nada. financiero, en grandes rasgos del CFO ya no pasa nada, ¿no? Con lo cual, bueno, pon la última pantalla, pon la no sé qué, pon lo que necesites. Pero Sí. claro, la tecnología se devalúa, se deprecia y se hace obsoleta. Antes, muchísimo antes que cualquier inversión en infraestructura sólida, ¿no? Y entonces, aquí es donde el abogado y yo empezamos a pensar, así, a ver, si el tema es de obsolescencia, tiene que haber modelos alternativos de financiación. Y los hay. Lo que no hay es el conocimiento en la industria para poder realmente ejecutarlo. Grandes empresas tecnológicas avanzan la inversión del CAPEX y llega a un acuerdo de OPEX en el cual tú les pagas una especie de leasing o de acuerdo de operación que hace que ellos te mantengan al día esto. Pero claro, tú tienes que entender esto desde el punto de vista financiero, con lo cual la conversación ya ni siquiera es con la gente de infraestructura y mucho menos con la gente de partnerships y de patrocinios, que es hacia donde siempre gravitaban todas las conversaciones. Hay una empresa tecnológica que quiere invertir. Si nos patrocina, invierte. No casa esto. Entonces Claro, no va va de más allá. patrocinio, ¿no? Va más allá. Entonces, esto es una conversación con los CFOs, ¿no? Con los directores financieros y entender, es decir, mira, si tú ahora, en el caso de España, ¿no? Vas a recibir X cantidad de millones del fondo de SVC para inversión en infraestructura y es un gasto que puedes hacerlo, porque es finalista, puedes hacerlo con el dinero que te entra, te lo gastas, inviertes, en 5 años, cuando no exista el ingreso de SVC, porque dejará de existir en los próximos 2, y tengas que seguir generando revenue para repagar esto, porque Claro. ese es el compromiso que tienen todos, ¿cómo lo haces cuando la tecnología ya no esté up to date para poder realmente estar en el mercado? Entonces, ¿no sería mejor que ese dinero, en vez de quemarlo en el momento uno, lo estructuremos de una manera diferente y nosotros te avanzamos la inversión del CAPEX y lo que tú haces es que ese dinero te lo dejas en tu cuenta de banco, llegas a tu acuerdo de banco, lo mantienes ahí con unos intereses decentes y haces un contrato por servicio que va a 7 años? Entonces, ese dinero, en vez de gastarlo en el momento cero, te lo gastas en 7 años. Y nuestro approach es que podemos, con el network de especialistas que trabajamos desde Sporting, crear un modelo comercial en el cual tú sepas en qué punto vas a tener el punto de equilibrio y vas a empezar a retornar. Llegar a un momento en el cual ese dinero que te dieron hoy, por no habértelo gastado hoy, sea dinero prácticamente gratis. Porque si el assessment de la tecnología y la implementación y la ejecución comercial de esa tecnología se ha llevado bien, estarás generando el revenue necesario para hacer el repago de esa deuda. Entonces, ese es el planteamiento de Sporting. Luego, estas conversaciones abrieron otra serie de cosas, ¿no? que están muy de moda por, digamos, la coyuntura económica, que es el dueño, presidente del club se ha cansado y quiere vender el club. O nos hace falta X cantidad de dinero para cuadrar cuentas porque pensamos que íbamos a vender un jugador en invierno y nos ha vendido y al final tenemos un hoyo que tapar, ¿no? Y Claro. entonces, bueno, Sporting es esto, es una especie de intermediario estratégico que tiene acceso a fuentes de capital, pero sobre todo también tiene acceso a fuentes de infraestructura y sobre todo en tecnología muy específico y que puede articular estas soluciones, ¿no? que necesita la industria. Qué bueno, qué bueno. Y ¿tiene resultados este approach que hacéis a los clubes, por ejemplo? ¿O dicen, no, yo quiero gastármelo? Ahora que tengo dinero No, me lo gasto. sí que lo tiene. Aquí en el caso de SVC es curioso porque realmente más que los clubes, tiene más que decir la liga que no los clubes. Sí que es cierto que los clubes han diseñado sus planes, pero la liga es realmente el último garante de esto, ¿no? Con lo cual la liga sí que tiene claro que necesita un plan de retorno de esa inversión, la que sea, para poder repagar esto, que no deja de ser un préstamo, ¿no? Aunque esté estructurado de una forma patrimonial.
sí que hay éxito, pero esta es otra de las cosas que al menos nosotros que tenemos, digamos, ese mindset de abogado, economista, tal, sí que juega a nuestro favor, que es el hecho de que estos procesos, si se llevan bien, no son procesos inmediatos. O sea, Claro. tú estructurar una operación de 70 millones de cómo te lo vas a gastar, es que no existe muchas veces ni la misma capacidad dentro del property con gente muy, muy valiosa. ¿eh? Hay gente que es muy top, pero es tan inconmensurable que no sabes cómo empezar a gastarte ese dinero. Es demasiado, Es demasiado dinero. un plan de inversión de 3 millones, sí, 70 millones que tengas que recibir esos desembolsos en los próximos 2, 3 años y que tengas que gastarlo de una manera productiva para que dé retorno, no está, la industria no está preparada a esto. Y este es uno de los Yeah. grandes puntos a favor, ¿no?, de esta operación de CVC, que podemos discutir mil cosas a nivel del governance y todos los pleitos que hay, pero desde el punto de vista de catalizador de la transformación de gestión es brutal. Digamos, son esos proyectos que fácil te empiezas a enseñar las costuras, ¿no?, de la entidad, ¿no? Porque es una responsabilidad muy grande. Claro, ¿cómo Que absorbo antes, esto, ¿no? ¿Cómo lo gestiono? claro, es muy grande esa responsabilidad, porque no es dinero regalado, es un dinero que hay que devolver. Claro. Y has hipotecado una parte muy importante de tus ingresos a futuro, y no solo los tuyos, sino los del conjunto. ¿Cómo se gestiona esto? O sea, el default no puede ser una opción aquí, con lo cual tú necesitas tener gente muy capaz en los clubes, que existe muchísima, pero sobre todo una dirección clara, y es creo que el rol que quiere jugar la liga en esto. Y a mí me parece bien, ¿eh? Y ya te digo, no entro en los temas políticos, en si es conveniente para todos o no. Me imagino que Ya. para los grandes clubes no es conveniente, porque ellos tienen otras mecánicas económicas, ¿no? Pero la realidad es que siempre que tengamos un conjunto de entidades o de personas, siempre hay que intentar igualar por arriba, no por abajo. Entonces hay que hacer Claro, que que suba, crezcan ¿no? los otros, ¿no? Exactamente. No limitar a los grandes, digamos. Exactamente, exactamente. Es esto. Qué bueno. Y entonces, has dicho antes que en Neconet eras tú solo, por decirlo de alguna forma, aparte de muchos colaboradores. Aquí en Sporting sois dos, ¿no? Tú y el Exacto. abogado que has mencionado. Y Pablo García Suqué, sí, que es parte de gran amigo, uno de mis mejores amigos, socio, y además, aún siendo abogado, tiene una visión tecnológica muy, muy profunda, precisamente por ese proceso de 7, 8 años de trabajar con multinacionales, no solo en el resto de Europa, sino en Medio Oriente y demás, que estaban muy enfocados en esto, y el modelo es que, ya te digo, lo tenemos bastante masticado desde entonces, ¿no? Ya, qué bueno, qué bueno. Y con todas estas marcas internacionales y multinacionales con las que colaboras, eh, ¿tú no te mueves de Valencia o tienes que viajar? Tienes que viajar mucho. Bueno, este es otro de los temas. Mi mujer es valenciana, Mm. y vivíamos en Barcelona, ¿no? Y mis hijas nacieron allí en Barcelona y estamos allí. Y cuando llega la pandemia, estamos ahí en el confinamiento, y esto fue el 14 de marzo. Pues digamos que en 14 de mayo, que todavía estamos en confinamiento, aunque mi mujer por su ramo profesional sí que tenía autorizado poder ir a trabajar y demás, no sé, tomamos la decisión. Yo estaba viendo Barcelona por la ventana, y también tenía claro que esto no iba a ser un tema inmediato, ¿no? Por más mensajes positivos que se lanzaran desde el gobierno, Ya. esto no iba a acabar en octubre del 20, ni en diciembre, y ya ves tú por dónde vamos, ¿no? Con lo cual dijimos, mira, si no lo hacemos ahora, que yo soy independiente y que realmente mi formato laboral me Te lo permite permite, ¿no? poder estar Sí. en cualquier sitio, y una vez se normalice todo, pues volveré a viajar como viajaba antes, que viajaba un montón. Pues si no lo hacemos ahora, no tendremos otra oportunidad, ¿no? Y efectivamente, sí, creo que a los 3 días de levantar el confinamiento primero, vinimos a visitar a la familia, evidentemente, pero ya vinimos ya con un cargamento de Ya mudanza, ¿no? escapasteis. Y en agosto del 20 ya habíamos consumado la mudanza y ya nos establecimos aquí. Y bueno, sí, con cierta normalidad, desde hace varios meses, pues sí, la movilidad, pues en vez de viajar desde Barcelona, pues viajo desde, Sí, no desde hay Valencia. problema. Una ventaja es que, por ejemplo, tengo igual mayor recurrencia también ahora en los viajes a Madrid y a Barcelona, porque estratégicamente
Valencia está, digamos, bastante equidistante, ¿no? Y entonces esto a nivel local pues me permite mucha más flexibilidad y luego el resto, para eso están los aeropuertos, ¿no? O sea, esto... Para eso están, ¿no? Exacto. Qué bueno, Raider. Pues nada, por supuesto, mi enhorabuena por todo lo que has conseguido. Mucho, mucho que aprender de este proceso. Has dejado entrever un poco ya varios consejos, ¿no? A los más jóvenes y no tan jóvenes. Pero bueno, por hacerlo un poco más oficial, digamos, según la escaleta del episodio, pues vamos con las preguntas del becario. Y, y esas dos, tres, bueno, dos consejos en general que pues a alguien que está empezando crees que para la industria del deporte o incluso para cualquier industria, para la vida, pues les pueden ayudar a conseguir sus objetivos y no frustrarse, ¿no? Bueno, hay varias cosas, ¿no? Y yo pienso en qué me toca decirle a mis hijas de aquí a 10 años, ¿no? Mm, Cuando vayan a la universidad o estén pensando en el mercado laboral, ¿no? Y es que yo creo que la paciencia es una de las grandes virtudes, sobre todo cuando se es joven es lo que menos tenemos y muchas veces esto nos juega malas pasadas, ¿no? Pero sobre todo en el mundo laboral, esto no está hecho de caridad o de ONG, ¿no? Realmente es un entorno que tienes que tener muy claro no solo a qué te quieres dedicar, sino el cómo lo vas a hacer. Entonces, yo lo primero que diría es eso. Hay que ser pacientes, hay que estar muy claro en lo que quieres. No existe ninguna cantidad de dinero en el mundo que valga la pena para algo que no te apasione. Tarde o temprano se verán las costuras y tarde o temprano vendrán las frustraciones. Con lo cual yo empezaría por ahí. Definir cuáles son las pasiones y a qué te quieres dedicar. A la, digamos, evidencia me remito, ¿no? En el mundo actual tienes muchas más herramientas para poder trabajar en cualquier industria de una manera mm, bastante más autónoma y con mayor flexibilidad. Tienes que saber definir muy bien tu espacio, tu oferta de valor, ¿no? Pero es posible. Entonces, aparte de la paciencia, yo creo que hay que identificar un poco lo que decía antes, ¿no? Que era el hecho de necesitamos tener un proceso de sinceridad, ¿no? Con uno mismo y saber qué aportas, ¿no? claro. No, es muy raro, los hay, ¿eh? Casos en el cual, sí, hay un ingeniero de caminos que sea muy bueno en marketing deportivo, ¿no? No lo sé. Esto lo sabrá. Pero eso cada vez es menos recurrente. Eso yo lo hablaba con el mismo Miguel Ángel, lo hablaba hace unas semanas, el hecho de que cuando tú miras la trayectoria, y yo soy algo más joven que Miguel Ángel, la trayectoria de esa generación es gente que venía de un mundo totalmente diferente. Venían realmente de la parte de sistemas o la parte de telecomunicaciones y luego eso Claro. pasó a contenido y de contenido llegaron a deporte. Justo el propio Miguel Ahora, Ángel es un caso. exactamente, entonces ahora es un tema de gestión del conocimiento de una manera muy específica. Cuando una empresa deportiva necesita un abogado experto en protección de datos y GDPR, es algo muy específico. Claro. Y esa necesidad está así, en todo el mercado. Cuando es algo de fiscalidad internacional, ¿no? Ahora me voy un poco más a la parte comercial y de negocio, ¿no? El tema blockchain y demás. La, el, el, la falta de entendimiento que hay para este espacio es tal que ahora mismo yo diría que es el gran territorio a cubrir. Cualquier persona que realmente entienda de qué va la tecnología blockchain y que pueda realmente crear soluciones para la tokenización de la gestión, que no tiene nada que ver ni con fan tokens, ni con patrocinios, sino realmente de aplicar la tecnología para hacer una gestión mejor, que esto es perfectamente asequible con tecnología blockchain, es un gran espacio. Entonces, hay que tener muy claro qué traes a la mesa. Y lo que traes a la mesa es lo que eres tú, ¿no? O sea, yo no podía analizar una oportunidad de patrocinio
diferente a como yo analizaba las situaciones en una Claro. empresa Y esa cuando era tu las auditaba. diferenciación, para bien o para mal. Exacto, exacto, exacto. Es que se trata de esto. O sea, en un mundo en el cual es un poco raro, porque en un mundo en el cual vamos a multiespecialización, sí que se te requiere una especialización concreta y sobre todo una forma de hacer concreta que te haga diferente, ¿no? Entonces, esto es complejo y esto te lo da la experiencia, que es por lo que hablaba de la paciencia. Lo que yo sé hoy de la industria, no lo sabía, pero ni de broma, cuando yo empecé en la industria. Empecé con, si no recuerdo mal, 26, 27 años. Claro, es que la experiencia es un grado, ¿no? Aparte de una frase hecha, tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido, tiene mucho sentido. Hay que estar en muchas negociaciones con patrocinadores, hay que estar frente a muchos patrocinadores descontentos, para tú realmente saber que no puedes seguir replicando los mismos modelos anteriores, ¿no? O sea, al Claro. final el awareness no le sirve a todo el mundo, ¿sabes? Por ejemplo, en un caso que se de cerca, ¿no? O sea, por qué estratégicamente Rakuten decide invertir en tanto awareness y a día de hoy la gente no entiende muy bien cuál es el retorno que ha sacado, pero el retorno es darse a conocer, es el awareness. Si tú cambias a Rakuten por Spotify, con más o menos los mismos activos, los objetivos son diferentes. Spotify tiene más clientes de pago que lo que tiene el Barça fans registrados. Justo. El concepto no es acceso a base de datos. Claro, ya no es darse a conocer, porque Spotify lo conoce más todo el mundo. Seguro, claro. Entonces, el concepto es crear otra cosa más. Es pensar en el entretenimiento como otra cosa más. Y es co-creación. Y eso es lo que me imagino que veremos, ¿no? de este acuerdo. Entonces, es esto. O sea, al final de cuentas, las camisetas, que tienen mucho valor emocional, cada vez más tienen menos valor comercial. Porque una camiseta no es clicable. Y no entraremos en un poco las tendencias que están claras ahora, ¿no? Que veremos cómo el mundo del patrocinio pasa a performance-based marketing, ¿no? A hacer acuerdos que van atados a un performance determinado y eso va de la mano de paquetes digitales muy robustos, tal cual. Con lo cual, esta es otra de las habilidades que las nuevas generaciones han de gestionar. Ya no te diría video editing, hay aplicaciones que te lo hacen todo. Ya. Solo tienes que saber cuál es la Saber aplicación. utilizarla, claro. Claro, y ya está. Y esto con 4 horas lo dominas. Poca gente sabe gestionar realmente Google Analytics y sabe entender Analytics y sabe sacar insights que sean accionables a partir de Google Analytics. Claro, Esto no es, solo y es meterte y ver la gráfica, ¿no? Ah, mira, claro, sí, hay sí, 10. sí, reach, clics, vale, ¿qué hago con esto? Claro. ¿Cómo comparo esto? ¿Cómo traduzco esto a comercial? ¿Cómo hago atribución del impacto? ¿Cómo hago atribución del mundo offline? ¿Cómo hago atribución de la marca que sale a la conversión? Esto es un campo amplísimo. De hecho, es uno de los proyectos en los que estoy involucrado ahora con varias empresas top en el mercado. Y se trata de esto, de intentar dar respuesta y que el conocimiento cada vez más se adecue a la realidad. Hay un montón de oportunidades. Claro. Yo Al final incluso es. diría, si tú quieres diferenciarte en el mundo del deporte, mira lo estándar y busca algo totalmente Y no lo diferente. hagas, ¿no? Lo que decíamos antes, saber qué no hacer, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora mismo un vendedor de patrocinio, si no entiende performance-based marketing, si no entiende data y insights, si no entiende tal, tiene Claro, muy ¿qué va a poco valor. vender? ¿Por qué? El valor intrínseco de la camiseta ya lo sabemos, que para las aficiones es importante, que tener la marca en la camiseta es importante. ¿Cuántas camisetas puede vender un equipo de fútbol al año? El que más Ya. vende 2 millones. Se ve un montón. ¿Cómo hago atribución de esta exposure a conversión? Para eso te paga el patrocinio, para Ya. vender más, ¿no? Es una pieza, además, muy pequeña dentro de todo el mix de marketing y comunicación. Claro que esto no es te doy dinero porque sí, sino que yo quiero un beneficio, como lo has dicho Sí, antes ¿no? al principio. Y ya te digo, y hay patrocinadores de todas las estirpes, ¿no? Hay patrocinadores que quieren estar cerca de los tomadores de decisiones, hay patrocinadores que usan un poco el deporte para whitewashing o greenwashing, esto siempre pasa, pero ese es su objetivo. Entonces, si tú no puedes dar respuesta a ese objetivo, Claro.
probablemente no renueves, ¿no? Sí, un poco en modo de resumen, ¿no? Especializarte, saber qué te gusta, qué eres bueno y decir, oye, yo soy bueno en esto ahora, voy a ver cómo lo aplico, ¿no? Al deporte porque quiero dedicarme al deporte o en otra industria si es otra industria a la Exactamente. que quieres dedicarte. Y al final es esto, yo tengo grandes amigos que han sido líderes en la industria de la publicidad, del mercadeo, del contenido deportivo, y hoy están en grandes empresas tecnológicas llevando proyectos de educación. Ya, claro, que cuando eres bueno en algo, luego lo puedes adaptar a... Porque los fundamentals siguen siendo lo mismo. Al final de cuentas, tenemos que pensar que esto es un trabajo. Yo no sé si el año que viene yo me voy a una tecnológica a crear producto blockchain, no lo sé. Lo único que yo puedo traer a la mesa para esa silla que pido son las habilidades que yo tengo de poder aprender rápido, iterar, entender y poder dar soluciones y construir cosas. Esto Claro, es lo que realmente se aprende. Y esto es lo que tú aprendes en la universidad con sprinkles, ¿no? De ciertas habilidades más financieras, más legales, más de otro tipo, tecnológicas, pero realmente tu concepto profesional tiene que ser la capacidad de aprender, entender y crear. Y las soluciones las encontrarás. eso es. Y bueno, la segunda pregunta del becario, un poco más enfocada a habilidades más técnicas, ¿no? Digamos, aunque puede estar respondida, ¿no? Con esta anterior. Si por lo que sea surge la oportunidad de contratar a alguien, ¿no? En Deconet o en Sporting, Mm. eh, ¿qué dos, tres cosas por tu día a día que, bueno, pues negociaciones, no sé si viajes, como has comentado, en un futuro y Mm. demás, qué dos, tres habilidades técnicas, más técnicas, crees que, bueno, pues le pedirías, ¿no? Al candidato? Yo, esto va a sonar muy extraño, pero yo pediría lo que hablábamos, la capacidad analítica, yo creo que es muy importante, ¿sabes? Ser bueno con números yo creo que es fundamental, y eso va intrínseco con la capacidad analítica, el saber manejar los números y saber entender y dar soluciones concretas. Pero para esas soluciones concretas yo creo que hay dos soft skills, que más que soft skills incluso son materias, al menos yo en mi época de la facultad las daba, quiero pensar que no hace tanto, no he llegado a los 40 todavía, pero yo creo que la ética y la filosofía, yo creo que cada vez más son necesarias en el mundo empresarial en general. Y es como tú realmente puedes construir procesos y conceptos sostenibles, ¿no? Una cosa son los hard skills, ¿no? Lo que sabes hacer y lo que puedes aprender, pero hay cosas que son inherentes de la naturaleza humana que esto ya está muy estudiado. Y esto todos debimos haberlo pasado tanto en el cole como en la facultad, y es ética y filosofía. Y yo creo que esto es una parte muy importante para poder entender esto. Y ya te digo, no soy yo muchísimo menos, que ya yo solo leo de marketing deportivo, no me considero un dechado en ninguna de las dos, pero sí que tengo muy claro los conceptos que a mí me enseñaron, ¿no? En esos aspectos, y siempre eso va por delante a la hora de construir un partnership, a la hora de establecer una relación con un cliente, a la hora de establecer, incluso a la hora de establecer un presupuesto y a la hora de vender mis propios servicios, ¿no? Eso es muy importante. Y eso yo creo que es algo que se deja de la mano porque vivimos, y especialmente en la industria del deporte y el entretenimiento, en una vorágine de crecimiento sostenido sin límites, mientras más mejor, que Ya. no me parece mal en tanto en cuanto lo tengas bien fundamentado y que nadie te pueda señalar desde el Claro, al punto final de vista ético. es un poco lo que decías antes, ¿no? Sincerarte contigo mismo para saber lo que ofrezco sobre la mesa, creo que has utilizado esa expresión, y no deja de ser pues una actitud pues ética, moral, de oye, no voy a prometer cosas que no sé hacer solo porque a ver si me contratan y ya estoy dentro, ¿no? Pues no. Pues eso, sincerarte, ser ético, ser moral, ser sincero contigo mismo y con el exterior para saber pues en lo que eres bueno es lo que no, lo que puedes ofrecer y lo que no. Y también pues cierra un poco el círculo de lo que comentabas de al ofrecer un partnership, ¿no? Que no es vender por vender y sí, y luego ya veré cómo lo hago, ¿no? Pues es una forma de Sí, trabajar que primero sí no, estudio si sé hacerlo, si puedo, y luego ya pues te lo ofrezco. no, y sobre todo que mi padre tenía una frase que decía mucho que hay pesos que rompen bolsillos, el peso de la moneda dominicana. Mm, Hay pesos que rompen los bolsillos, ¿no? Hay veces que nos obcecamos tanto con llegar a los números y ojo, que a los que nos dedicamos a patrocinio nos pagan
fundamentalmente Por por eso, esto, ¿no? sí. Pero nos obcecamos tanto con los números y con firmar los contratos que no hacemos buenos procesos de compliance, que no hacemos buenos procesos de garantías financieras, que no hacemos buenos procesos legales y luego pasa lo que pasa. Luego Ya, hay contratos impagados, luego hay contratos que tienen muchas yellow flags, ¿no? Desde el punto de vista de compliance, etcétera, etcétera. Y entonces hay veces que vale la pena estudiar bien las cosas, estructurar muy bien una estrategia y ejecutarla con rigor. Y sí, hay veces que dejarás cheques sobre la mesa, pero esos son cheques prometidos, no dinero en el banco. claro. Entonces hay que saber sopesar esto muy bien. Qué bueno. Pues nada, no hay mejor forma, ¿no?, de cerrar que recomendando ser ético, ¿no? Y ser buena persona dentro de, obviamente, pues que no dejan de ser negociaciones y todo el mundo todo lo que hay detrás, pero bueno, siempre hay esa parte de sinceridad y no intentar engañar, ¿no? No vender humo, que también es muy necesaria y bueno, también hay mucho, ¿no? En cualquier sector, Sí, yo no, creo. hay de todo en todos los sectores, eso está claro. Pero a mí el dinero es muy útil, muy necesario. Los que tenemos familia lo sabemos y lo agradecemos. Pero yo creo que la tranquilidad y sobre todo la reputación, al final de cuentas, ya sea de Connect, Sporting o cuando estaba en Euroliga o cuando estaba en WP o lo que sea que pase después, lo único que yo tengo a mi nombre, aparte de, bueno, la casa está a mi nombre, pero es del banco todavía, lo único que yo tengo a mi nombre es mi reputación y la Claro. capacidad profesional de saber decir que no. Y yo con eso duermo súper tranquilo. Haré menos vacaciones, a lo mejor. Pero Las probabilidades de que un chico de Santo Domingo con mi trayectoria acabase en este momento explicándote lo que se dedica ahora aquí en España eran muy bajas. Con lo ya cual aquí yo estamos. ya no tengo que probar muchas cosas. Genial. Pues nada, cerramos el episodio. Muchísimas gracias por tu tiempo, Raide, por contarnos, ¿no? Por exponer tu trayectoria, que es muy enriquecedora y seguro que los que estén ahora todavía escuchando, pues se han llevado una masterclass de aprendizaje de cómo actuar y seguro que les sirve para desarrollarse profesionalmente y si no, por lo menos ya te confirmo que a mí me ha servido. Así que nada, muchas No, gracias. gracias a ti, David. Yo soy encantado de tener estas conversaciones. A mí siempre me ayuda realmente también muchas veces a ordenar las cosas que tengo en el tarro. Con lo cual esto siempre es agradecido y gracias a ti por tu tiempo y en lo que sea que pueda ser útil, tanto yo como la gente de mi entorno, mi network, no dudes en pedirla. Pues nada, un placer, Raide. Hasta luego. Adiós.